como una de las referencias quirúrgicas del país. Tanto es así que cuando yo empecé con el robot pedí que viniera a ayudarme en los primeros casos, ¿eh? Entonces él fue el primero que estuvo conmigo en mi primera prostatectomía robótica y bueno, aparte que somos buenos amigos, a los dos se nos da bien la cerveza, pues intentamos operar bien y ahora nos va a hablar de la prostatectomía radical en el enfermo oligometastásico, que está probablemente lejos de lo que sería criterio técnico y queremos saber cuándo y cómo debemos tomarlo. ¿Eso es experimental? ¿Eso se debe hacer? ¿Cuándo se debe hacer? Chechu. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias al comité organizador. Somos. Organizing Committee. Por invitarme a esta charla. O no lo sé, porque yo no sé si me va a tocar como al doctor Banús filosofar. Esto que vamos a hablar a continuación es filosofía, ¿no? Me he quedado pensando en los nervios de antes que ha presentado. Porque yo creo que preservamos nervios o preservamos donde creemos que están los nervios. Donde creemos que están los nervios. Porque no los vemos. Nos hace falta alguien que venga, igual que la MRI y todo esto que hemos hablado aquí, que nos diga dónde están exactamente, porque preservamos donde creemos que están los nervios. Bueno, me voy a centrar. Mirad, la propuesta era que, después de estar hablando de terapia focal, ¿no? y de vigilancia activa y de que vamos a ser cada vez más conservadores, de repente vengo yo aquí y voy a decir que en vez de ser dentistas que empastamos muelas, vamos a arrancar la muela y la de al lado, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido que hagamos cirugía en pacientes con cánceres de próstata metastásico? Esto puede tener un lugar en nuestra práctica cotidiana. Ayer comentabas tú con buen criterio, no sé para dónde va aquí, que hemos incrementado el número de pacientes de bajo riesgo, que los diagnosticamos, que se ha movido, había un desplazamiento del estadio, que tenemos pacientes bien identificados en ese grupo, que no sabemos qué hacer con ellos, vigilancia activa, terapia focal. Pero tú comentabas y preguntabas cuántos pacientes hay con cáncer de próstata metastásico y yo decía, pues bueno, según datos no de hace un par de años, que no era mucho. Es decir, voy a hablar de algo que es una pequeña fracción de los pacientes que vemos cotidianamente. Cotidianamente el 90% de los pacientes son tumores organoconfinados y luego hay un grupo más pequeñito de tumores diseminados. Sin embargo, también nos apuntabas que iba habiendo más pacientes con cánceres metastásicos hoy en día. Yo no sé si es la sensación que todos tenemos, pero yo sí tengo la sensación de que van viniendo pacientes jóvenes que empiezan a aparecer con cánceres extendidos. Si ampliamos la definición, podríamos agrupar este colectivo de que no llega mucho más de un 10% de pacientes a los que podríamos ofrecer una cirugía con una enfermedad diseminada. O sea que vamos a hablar de un colectivo muy pequeño y a mí no me apetece, no son horas, creo que estamos más cerca de irnos a comer que de otra cosa. Entonces a mí me parece más interesante, no sé si sabéis cuál es el marisco del urólogo. ¿Alguien se ha preguntado cuál es el marisco del urólogo? El marisco del urólogo es el crayfish. Y no porque tenga estas ramas que parece un cirujano laparoscopista, sino porque si os fijáis en el dorso y le miráis los ojos, el primer biólogo marino que lo describió dijo, estos ojos tienen las córneas negras, están edematosas, las veis más de cerca y se parecen a... Y por eso el gitano de él lo llamó Nephros norvegicus, que esto viene de 1700 y pico. Entonces, cuando ahora os pregunten cuál es el marisco del urólogo, sabéis que es la cigala, y no el cigala, ¿eh? Bueno, me voy a centrar porque como me dejes no acabo yo la charla y me quedo mirando al dedo en vez de a la luna. ¿Qué dicen las guías del tratamiento del cáncer de próstata diseminado? Pues dicen esto, que hay que ofrecerles quimioterapia asociada a castración cuando estén en condiciones y si no, y esto es de hace poquito, y si no hay que hacer castración asociada a un antiandrógeno cuando no esté adecuado a la quimioterapia, pero nos deja un espacio a la esperanza con la opción de hacer un tratamiento local asociado, por supuesto, a un tratamiento de castración. Es decir, seguramente lo que voy a hablar yo ahora, voy a intentar localizar la cirugía en este colectivo de pacientes, pero sin olvidar que estos pacientes van a recibir un tratamiento multimodal. Es decir, no podemos dar la espalda al oncólogo ni podemos dejar de pensar en que van a recibir otro tipo de tratamientos. Pero bueno, ya hay en las guías una justificación para poder, si viene un paciente joven con metástasis, no demasiadas metástasis, y ahora hablaremos de lo que es esto, poderles ofrecer esa opción. ¿Y esto por qué? Porque si lo pensamos, esto me recuerda a mí al cáncer de vejiga infiltrante. Llevamos un montón de años haciendo lo mismo y la mortalidad es parecida. Quizás en el cáncer de próstata metastásico no, porque ha habido nuevos fármacos,
Pero ¿cuántos pacientes soportan una segunda línea y una tercera? ¿Cuántos realmente en ese grupo de pacientes les incrementamos la esperanza de vida? ¿Hay algo, otra cosa que podamos hacer? ¿Puede ser la terapia citorreductora? ¿Puede tener sitio esto ahí? Y luego, si en otro tipo de tumores hemos visto que puede tener efecto como el colorectal, el ovario o incluso el cáncer de riñón, cuando tiene metástasis, ¿por qué no plantearlo en la próstata? Es decir, si yo hago una cirugía en un paciente con un cáncer renal metastásico, voy a reducir la carga tumoral, puedo beneficiarme de un mejor efecto de la quimioterapia. Y además sabemos que últimamente cada vez operamos más pacientes con cánceres localmente avanzados y con enfermedad más extensa, y los resultados parece que no son tan malos. Seguramente luego el doctor Llorente nos va a hablar de esos de alto riesgo y nos va a dar más pistas al respecto. Lo que os decía al principio, sí que ha bajado la mortalidad del cáncer de próstata, pero si vemos por franjas etarias también es verdad que el número de cánceres metastásicos ha bajado, pero la mortalidad es muy parecida. Entonces ya tenemos un pretexto para intentar hacer algo distinto, algo distinto. ¿Y cuál sería la hipótesis para plantear esto? Pues os la estabais imaginando. Por un lado, reducir volumen tumoral, algo que parecía obvio en otros tumores. Si yo puedo reducir carga tumoral, igual la quimioterapia o lo que añada o la hormoterapia va a tener un mejor resultado. De hecho, ya alguien lo había observado solo con la RTU de próstata. Pacientes con cáncer de próstata, los que resecaba, luego les daba deprivación y tenían un PSA nadir más bajo, incluso tardaban más tiempo a la progresión, o sea que no es nada nuevo. Y otra opción que esta mañana ha dejado entrever, yo creo que Antonio, en el tema de la genética, parece ser que hay una buena relación. Yo estoy, digamos, la teoría de la diáspora, ¿no? Es decir, te marchas de tu país, ¿no?, como decías, y mantienes el nexo con tu país. Parece que es necesario tener presente el tumor primario para mantener ese nicho premetastásico, y esto justificaría por qué algunos tumores metastatizan en unos lugares y no en otros. Si yo quito el tumor primario y no tienes país donde volver, doctor Banús, igual pierdes la esperanza, te deprimes, igual tengo suerte y consigo producir un efecto sobre esas metástasis, ¿no? Entonces, estas son un poco las teorías en las que tendríamos que apoyarnos en esta aventura filosófica que vamos a continuar, ¿no? Y otra cosa que sí sabemos, y es sentido común, es que, bueno, el pronóstico según el lugar de metástasis pues va a ser mejor o peor. Parece que igual operar pacientes con metástasis hepáticas no tendría mucho sentido porque la supervivencia es muy corta. Pero igual un paciente con afectación linfática limitada a una zona concreta o con pocas metástasis óseas, igual la supervivencia es mayor, igual ahí podemos meternos a bucear y ofrecerles algo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya nos va dando pistas. ¿Qué evidencias tenemos indirectas? Pues las que he comentado. Hay 3 escenarios donde ya vamos recogiendo información sobre por qué no aventurarnos a hacer esta cirugía. Uno sería, que lo va a comentar yo creo que el doctor Llorentes, los resultados que tenemos de los pacientes con cánceres de próstata de alto riesgo y localmente avanzados. ¿Qué ha pasado? Antes los mandábamos a radiar, ahora los operamos y estamos convencidos además de que son este grupo de pacientes los que más tenemos que operar, ¿no? Hay otro colectivo de pacientes que son aquellos que operábamos y tenían ganglios, que al principio yo recuerdo que se hacía en cirugía abierta, se quitaban los ganglios y si eran positivos no seguías con la cirugía. ¿Qué ha pasado con esos pacientes que tenían ganglios ocultos o ganglios cuando los hemos operado y cuando no los hemos operado? ¿Cuál ha sido la historia natural? Y luego, por supuesto, las linfadentomías de rescate, que yo creo que el doctor Hernández nos va a comentar algo, que ya hemos hablado algo esta mañana, pero que parece que hay por ahí un camino a recorrer. Estas son las evidencias indirectas que podíamos tener. ¿Qué dicen las guías de los de alto riesgo? No lo voy a comentar, pero deja una puerta. La cirugía, desde luego, la presenta en escenario, en pacientes con supervivencias más o menos largas, con tumores más o menos localizados, pero deja también una puerta incluso a los pacientes con afectación ganglionar limitada. No estamos haciendo mal. Si las guías nos dejan, parece que igual podemos operar. Y en una encuesta reciente, un porcentaje elevado de urólogos decía que en estos pacientes de alto riesgo ellos estaban por la labor de hacer una cirugía, siempre, la mayoría asociada a la linfadenectomía, por supuesto, y ya no era tanta el grupo de urólogos que mandaban a los pacientes a radiar. Es decir, la cirugía aquí ha cogido un lugar que todos respetamos y que todos cada vez estamos más convencidos de que es su lugar en el escenario del cáncer de próstata. Con lo cual ya tenemos un dato de por qué no dar un pasito más y operar a ese paciente con esos ganglios o ir un poco más allá. No voy a hablar de estos datos, yo creo que los va a comentar el doctor Llorente. No todos los de alto riesgo son tan malos, hay un 40% que todavía son organoconfinados. Y otros datos que tenemos tienen que ver con la terapia multimodal. Los pacientes que recibían radioterapia con factores pronósticos muy adversos, mejoraba la supervivencia cáncer específica después de la cirugía pues un
porcentaje nada desdeñable, es decir, habrá que asociar terapias. Y estos pacientes a los que habíamos hecho la linfadectomía y luego tenían ganglios, parece que los resultados eran mejores. El estudio Stampede, que asocia radio después de la cirugía, veía que los pacientes con ganglios, pues, los que recibían radioterapia frente a los que no recibían, los que tenían ganglios positivos, la diferencia era llamativa, si se había hecho un tratamiento sobre estos ganglios. Es decir, que algo merece la pena no solo tratar el tumor primario, sino ir un poquito más allá. Pero no solo por el tema de la supervivencia de cáncer específica, sino porque todos sabemos que estos pacientes, si no los operamos, un tercio va a tener algún problema derivado del crecimiento local del tumor, o bien porque haga hematuria, o bien porque tenga una uropatía obstructiva, hasta un 35%, o bien porque necesitamos colocar un doble J o varios doble J en estos pacientes. Si veis, los pacientes que habían sido operados, evidentemente no necesitaban una resección transuretral frente a los que recibían braquiterapia y los que no recibían nada, y lo mismo los dobles J. Hombre, de por sí, justificar una cirugía para evitar que un tercio vaya a necesitar un tratamiento parece un poco una idea peregrina, pero la idea está ahí. Es decir, hay un grupo de pacientes que probablemente no vayan a tener los efectos de la progresión local. Entonces, si comparamos los pacientes que se operaban frente a los que no, la necesidad de procedimientos posteriores pues es menor. Ya tenemos otro punto para justificarlo, ¿no? ¿Y qué pasa con los de los ganglios? Los que operábamos con ganglios, este es un estudio de seguimiento largo, reciente, del año pasado, 15 años de seguimiento en pacientes que tenían ganglios positivos. ¿Cuál ha sido su historia natural en cuanto a la enfermedad? Un grupo importante de pacientes. Pues cuando tienes ganglios el asunto es feo. En ese periodo de tiempo la mitad de los pacientes acaba teniendo una recurrencia bioquímica y un tercio una recurrencia clínica. Y parece que los dos factores más importantes en el pronóstico son lo de siempre, el Gleason y mayor de 2 ganglios. Si hubiera estado hoy aquí Alberto, nos lo hubiera comentado Briganti, nos hubiera dicho eso. Entonces, esos factores hay que tenerlos en cuenta junto con la recurrencia tardía, que ya lo hemos comentado también un poquito en la mañana. Más datos en estudios retrospectivos, por supuesto, que hablan de seguimientos largos, pacientes, cuáles son los factores, pues tener mayor número de ganglios afectos, un score más grande, pero no contraindica la hacer una cirugía a un paciente que tenga afectación ganglionar. Nos van abriendo puertas, ya podemos operar a los de los ganglios. ¿Cuántos ganglios? No lo sé. Y el beneficio de la cirugía en estos pacientes, en un estudio con 7.000 pacientes, si bien es cierto que el seguimiento también es largo, pues se vio que los 5 años, y solo hablan de supervivencia global, frente a los 10 años, era de un 23% mejor supervivencia global en los que se habían extirpado los ganglios y habían recibido tratamiento frente a los que no lo habían hecho, y a los 10 años todavía la ventaja en supervivencia global, que no son términos muy de evidencia, pero ahí está, 35%. Es decir, parece que podemos mejorar la supervivencia global si además estos pacientes con ganglios positivos son intervenidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos abriendo puertas. No voy a detallar demasiado la linfadectomía de rescate porque creo que lo hemos comentado la mañana con el caso clínico y lo va a detallar más, yo creo que el doctor Hernández, me imagino, no te voy a pisar la charla, pero ya verá, él nos va a decir que, aunque los resultados no han sido muy esperanzadores, hay un grupo de pacientes que si los seleccionamos bien, seguramente no sé si vamos a curarlos, pero igual demoramos la necesidad de tratamientos y con ello los efectos secundarios, ¿no? Esos podrían ser buenos casos. Con lo cual llevamos teniendo más pistas de qué grupo de pacientes puede ser el que se pueda beneficiar. Puede ser un paciente que sea joven, que tenga una esperanza de vida buena por delante, no importa que tenga ganglios, que no sean demasiados ganglios, si es posible limitados a la zona pélvica, no importa que tenga metástasis óseas, que no sean demasiadas, cuántas son demasiadas, lo vamos a decir, y que estén convencidos de que van a recibir una terapia multimodal y que, lógicamente, con esto igual no los vamos a curar. ¿Pero hay alguna evidencia directa? Bueno, esto es un estudio retrospectivo con muchos sesgos del SIR, 8.000 pacientes, donde seguían pacientes que se habían operado, los que no se habían operado, los que habían recibido braquiterapia, aquí no incluían la radioterapia, y ya veíamos que había una diferencia en la mortalidad en los pacientes metastásicos que se operaban frente a los que se daban braqui y los que no se hacían nada, con una supervivencia global diferente. Es decir, ya hay pistas sobre que merece la pena. Estos son los datos que tenemos más cercanos del registro de cáncer de Múnich, donde compara también, son menos pacientes, lógicamente, pero sí la supervivencia global a los 5 años en los pacientes que recibían cirugía era mayor que los pacientes que recibían cualquier otro tipo de tratamiento, radioterapia, hormonoterapia, hasta los 5 años una diferencia que podía ser cercana al 24%, es decir, ya vamos teniendo un poquito más de información. Incluso
Axel en Alemania también, ya empieza a decirnos qué pacientes pueden ser los buenos candidatos para esta opción, que es lo que me gustaría a mí al final que nos llevemos como mensaje en la mochila, ¿no? En este grupo seleccionaba pacientes que sean resecables quirúrgicamente, que no invadan el recto y no tengamos que hacer una colostomía, una cisto, bueno, tampoco lo descartaba. Ya dice que menos de 3 metástasis óseas, luego especificaremos qué tipo de metástasis, no demasiada carga ganglionar, no especifica, que no tenga metástasis viscerales, ya hemos visto que si tienes metástasis hepáticas o pulmonares la cosa es más complicada, y que la masa pélvica sea menos de 3 centímetros, y en este colectivo obtenía en supervivencia libre de progresión, en tiempo hasta la castración y en supervivencia cáncer específica, una diferencia de media 10 meses en todos los aspectos, o sea que había una ventaja. Bueno, incluso ya se puede intentar identificar a ese grupo de pacientes que se pueden beneficiar, y en este estudio pues calculan que el que tiene un riesgo de mortalidad de cáncer específica inferior al 30%, la supervivencia, si haces una cirugía o un tratamiento primario sobre ese tumor, pues va a andar en torno al 4 o 5 meses, un 20% de incremento en 3 años, lo cual no está mal. Hay estudios en marcha, no los voy a saltar porque yo creo que es mejor que esperemos a los resultados, y me voy a ir directamente al mensaje para que os llevéis a casa, ¿no? Que no son las medusas, ¿eh? Yo creo que este sería el candidato. Es muy personal lo que voy a decir y totalmente rebatible, ¿no? Alguien que tenga una esperanza de vida razonable, cuya cinética del PSA no haya sido muy escandalosa, estamos escogiendo bien. Claro, si es Gleason score menor de 8, mejor todavía. Que le demos un tratamiento de privación de 6 meses, adyuvante o neoadyuvante, y consigamos una reducción importante de ese PSA, si todavía es encima por debajo de 0,2, mucho mejor, con lo cual ese paciente ya lo has preseleccionado y va a ser un buen candidato a lo que vayas a hacer. Importante excluir de este grupo los pacientes con tipos histológicos agresivos, como ya comentó ayer Algaba, los de células pequeñas, los anaplásicos o con diferenciación neuroendocrina, porque no vamos a tener mucho éxito. Poca carga tumoral, y aquí ya nos vamos a mojar, menos de 3 lesiones osteoblásticas en esqueleto axial, y menos de 2 ganglios afectos en las pruebas de imagen que luego diremos en zona pélvica a ser posible, que no haya metástasis viscerales ni lesiones líticas, que no suele ser lo habitual, y que sea resecable desde el punto de vista quirúrgico en una resonancia, pues bueno, que no sea mayor de 3 centímetros. ¿Y qué podemos conseguir? ¿Mejorar la supervivencia global? No lo sé. ¿Evitar la progresión o reducir el riesgo de progresión local? Ya lo hemos dicho, pero eso solo va a ser en 1/3 de los pacientes son los que iban a editar, pero bueno, no es nada desdeñable. Si podemos evitar el crecimiento de ese tumor a nivel local, probablemente pues tengamos que no hacer ese porcentaje tan elevado de resecciones ni colocación de BLJ. ¿Podemos rechazar o retrasar la necesidad de una terapia sistémica? Pues eso sería lo ideal, porque con ello también vamos a evitar o vamos a reducir los efectos secundarios. ¿Y podemos retrasar la aparición de la resistencia a la castración? Pues también sería lo deseable. ¿Qué nos falta? Nos falta mucho. Nos falta mucho para llegar ahí, pero hay que empezar por algún sitio. Ahora ya tenemos cosas interesantes. Esta mañana comentaba Pilar lo del Prostastin, lo del PSMA para detectar mejor. Aquí lo que ha cambiado es que tenemos mejores pruebas de imagen y podemos detectar la enfermedad metastásica cuando no tiene demasiada carga tumoral. Y esto nos va a abrir una pequeña ventana muy pequeñita donde igual podemos ofrecer a los pacientes esta cirugía citorreductora. Entonces yo creo que el camino va por ahí, ya lo hemos dicho. Y algo más habrá que añadir a esto, y son todos estos test que tenemos genéticos, que igual nos van a decir además, ojo, este paciente sí que va a necesitar que le hagas algo, ni te molestes porque tiene un pronóstico infausto, y es el camino que yo creo que nos hace falta por recorrer. Y esto es un poco más de lo mismo. El futuro, pues el futuro nos va a permitir, entiendo, que llegar antes, diagnosticar enfermos con una carga metastásica menor, que a priori son pacientes con mejor pronóstico. Si tenemos marcadores y podemos hacer un estudio de imagen que nos determine bien dónde está la enfermedad, ¿por qué no ofrecerles una cirugía citorreductora en este grupo? No todos amontonados, y siempre al final, si todo esto nos falla, siempre nos queda la opción de irnos a comer unas cigalas que estarán mucho más ricas a estas horas, ¿no, Antonio? Yo me parece que hoy me pierdo las cigalas porque me voy directo al aeropuerto, pero quedan pendientes, quedan pendientes. ¿Alguna pregunta?